Hola Sexto, ¿cómo están? Hoy les presento a ella, es Pipa. Bueno, ella tiene 1 año, ¿sí? Cuando vino a casa era muy chiquitita y creo que tenía 45 días. Bueno, en mayo decidimos llevarla a castrar. Saben que la castración de los gatos es una operación, ¿sí? Un método quirúrgico en el cual se extraen los ovarios, ¿sí? O en el caso de ella, por ejemplo, los ovarios y el útero. Para que después no tengan más gatitos, ¿sí? Así que después de esta intro que les hice con mi gata, más que nada es para que ustedes vean, ¿sí? El paso del tiempo, los cambios que sufre el cuerpo, ¿sí? de cualquier ser vivo. En este caso, les estaba mostrando a un gato, pero todos los seres vivos tenemos distintos cambios, ¿sí? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, vivimos un tiempo más y después morimos como todos los seres vivos. Así que esta es la intro para arrancar este nuevo tema, así que sigan viendo los videos. Chau chau. La reproducción asexual. En este tipo de reproducción participa un único individuo, llamado progenitor, que origina nuevos seres vivos idénticos a él, y en el proceso no intervienen células sexuales. En la naturaleza, esta reproducción es muy común en seres vivos unicelulares como las bacterias. Si bien es poco frecuente en los pluricelulares, sucede en especies como las estrellas de mar, los corales, las hidras y ciertas plantas. Existen diferentes tipos de reproducción asexual. Por ejemplo, las levaduras, que son hongos unicelulares, y algunos invertebrados como las hidras y los corales se reproducen por gemación o brotación. En estos casos se forma una yema en la superficie del cuerpo del progenitor y crece hasta que se separa y da origen a un nuevo individuo. Otro mecanismo es la fragmentación, típico de las estrellas de mar y las planarias, por la cual una parte del cuerpo del animal se desprende y a partir de ese fragmento se forma un nuevo individuo. Luego, el progenitor recupera el órgano perdido mediante la regeneración. Las plantas, como todo ser vivo, tienen que reproducirse para perpetuar su especie para poder sobrevivir en el tiempo. Hay plantas que se reproducen de manera asexual. En estos casos, las flores no intervienen, no hace falta un gameto, sea células femeninas, ni otra masculina. En la reproducción asexual intervienen un solo progenitor. Por eso, las nuevas plantas serán idénticas genéticamente. A partir de una sola célula, un órgano o una parte de la planta madre, se originan nuevas plantas. La reproducción sexual. En este tipo de reproducción participan células especialmente denominadas gametas o células sexuales. En general, la gameta femenina se llama óvulo y la masculina espermatozoide. La fecundación, que consiste en la unión de un óvulo con un espermatozoide, da lugar a un nuevo ser vivo. Algunas especies presentan individuos de distinto sexo, machos y hembras, que tienen órganos reproductores distintivos para producir las gametas. En otras, en cambio, los dos sexos se manifiestan en un mismo individuo, al que se llama hermafrodita. Muchas plantas y animales son hermafroditas y se reproducen sexualmente. En estos casos, se autofecundan o intercambian células sexuales con otros individuos. Las plantas, como todo ser vivo, para poder vivir tiene que cumplir las funciones vitales, como la nutrición, la relación y la reproducción. Ahora vamos a conocer la reproducción sexual de las plantas. En la reproducción sexual, los granos de polen viajan desde los estambres de una flor al pistilo, por lo general de otra flor. Cuando el polen cae sobre el pistilo, desciende hasta el ovario y fecunda el óvulo. Luego, los estambres y los pétalos se marchitan y caen. El ovario crece y se transforma en fruto, mientras que los óvulos fecundados
se transforman en semillas. La fecundación es el proceso de unión de un óvulo con un espermatozoide, y de ella resulta una sola célula que denominamos cigoto o célula huevo. Luego de diversas divisiones se forma un embrión que crece y se desarrolla hasta el nacimiento del nuevo individuo. En las plantas con flor, la reproducción sexual sucede cuando se unen los gametos femeninos y masculinos que se producen en la flor y se forman las semillas. En los animales, cuando la unión de los gametos ocurre fuera del cuerpo de la hembra, se denomina fecundación externa. En cambio, si la unión sucede dentro del cuerpo de la hembra, se llama fecundación interna. El desarrollo embrionario en los animales. Desde el momento de la fecundación y hasta el nacimiento, todos los seres vivos atraviesan una serie de transformaciones que en conjunto se denominan desarrollo embrionario. En algunos animales, como los seres humanos, esta etapa ocurre dentro del cuerpo de la hembra, es decir, que el desarrollo es interno, y el tiempo transcurrido entre la fecundación y el nacimiento se denomina gestación. Pero hay otros animales, como las aves o los reptiles, cuyos embriones se desarrollan por fuera del cuerpo de la hembra, por ejemplo, en el interior de huevos que pueden o no estar rodeados de una cáscara dura. El desarrollo postembrionario en los animales. Luego del nacimiento comienza el desarrollo postembrionario hasta que el animal alcanza su madurez sexual, cuando puede reproducirse. Sin embargo, no todos los animales se desarrollan de igual forma. Si las crías tienen un aspecto similar al de los adultos, pero su tamaño es menor, el desarrollo es directo. Por ejemplo, las aves, los reptiles y los mamíferos. En cambio, cuando tienen un aspecto diferente, tienen un desarrollo indirecto y pasan por distintas transformaciones antes de alcanzar la madurez. Estas transformaciones en conjunto se denominan metamorfosis, como en las mariposas y los sapos. La reproducción humana. La reproducción se desarrolla en 3 etapas. Por un lado la fecundación, luego el embarazo y por último el parto. Para que esto ocurra, tienen que intervenir las células sexuales femeninas y masculinas. El aparato reproductor masculino produce espermatozoides y el aparato reproductor femenino óvulos. La fecundación consiste en la unión de un espermatozoide con un óvulo y se produce en el interior del cuerpo de la mujer, específicamente en las trompas de falopio. Para que esto ocurra, el semen, que lleva cientos de miles de espermatozoides, pasará por la vagina, atravesará el útero y llegará a las trompas de falopio. De los cientos de miles de espermatozoides, solo uno podrá atravesar la membrana del óvulo y podrá conseguir la fecundación.